Bienvenidos, esto es Latido Católico con el pulso semanal de la Iglesia. Esta es la edición del viernes 3 de julio del 2026, día en que celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Pedimos la intercesión de Santo Tomás para que en los momentos en que vemos que las cosas están difíciles, creamos y profesemos nuestra fe con la confianza puesta en el Señor. Vamos a iniciar con algunos comentarios. Esta semana ha habido de todo en la iglesia, tanto en Nicaragua como en la Iglesia Universal. Empecemos en Nicaragua. Por una parte, los festejos de San Pedro Apóstol, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a finales de la semana pasada y así. Tantas fiestas litúrgicas que la gente en las parroquias y las comunidades junto a sus sacerdotes han podido celebrar, con las restricciones y dificultades como el hecho de no poder hacer procesiones y todo lo demás. Pero de nuevo, esta semana la situación se puso tensa para la feligresía católica porque un obispo, el obispo emérito de la diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, de 80 años de edad, quien reside en un municipio de Masaya y quien se trasladó a Estelí para hacer algunos chequeos médicos y le invitaron a celebrar una misa, la presidió y luego de eso el lunes pasado, 29 de junio, el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, fue detenido por la policía nicaragüense y fue regresado a su residencia en el departamento de Masaya. Luego fue sacado nuevamente por la noche y ya desde ahí se ha perdido contacto con él. Por lo tanto, decimos que está en condición de desaparecido, porque aunque algunos medios han reportado que el obispo de Estelí está casa por cárcel, porque su vivienda, su residencia, según han informado, está custodiada, vigilada permanentemente, pero a ciencia cierta no se sabe si el obispo está ahí adentro o está en otro lugar, desde la noche del lunes en que fue detenido por segunda vez. Por otra parte, pero siempre relacionado con la diócesis de Estelí, en la que Monseñor Mata es obispo emérito y la que dejó su misión en julio del 2021 cuando asumió como administrador apostólico Monseñor Rolando Álvarez. De esa diócesis, 2 consagrados también fueron detenidos y estamos hablando del padre Francisco Morales, quien ejerce como párroco de la Cruz del Calvario, una de las parroquias principales de Estelí, y además es el administrador de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario. También fue detenido el martes el diácono Wilfred Arauz, que asiste al padre Francisco tanto en la parroquia del Calvario como en la catedral. Ellos dos, tanto el padre Francisco como el diácono Wilfred, fueron liberados horas después, en la noche del martes. Sin embargo, del obispo no se tiene ninguna información. Así que oramos por Monseñor Juan Abelardo Mata, que fue detenido desde el lunes 29 de junio, día en que la iglesia celebra a San Pedro y San Pablo. Y providencialmente, ¿y por qué digo providencialmente? Porque en el evangelio que ese día proclama la iglesia, en el evangelio de San Mateo 16:18, dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella. A pesar de los ataques, de las vicisitudes que sufre la iglesia en Nicaragua, ahí está la promesa del Señor: los poderes del infierno no podrán contra ella. Y por otra parte, pues también hemos recibido diversas comunicaciones de feligreses del norte del país que conforman toda esa diócesis, diciéndonos que también ellos se sienten muchas veces afligidos, tristes, agobiados por esta situación, porque si sufre el sacerdote, sufre también la feligresía. Porque como dicen algunas de esas consignas bellas que vienen desde el campo, si es herido el pastor, también las ovejas son heridas, parafraseando esa consigna. Así que oramos por Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara y ojalá pronto se pueda saber con veracidad información sobre él. Por otra parte, lastimosamente, y esta ya es una noticia de carácter de la Iglesia Universal,
se cometió un acto de cisma, un acto cismático, como le llamó primero el Papa León XIV en una carta que envió el mismo lunes 29 de junio y que luego fue confirmado este cisma por la Santa Sede el jueves pasado y que además resultó en excomunión de varios consagrados. Y estamos hablando del caso de Suiza, donde la Fraternidad San Pío X consagró a 4 obispos, pero 4 obispos que no fueron nombrados por el sumo pontífice, 4 obispos que no tienen nombramiento pontificio. A pesar de que el Papa ya les había dicho que consideraran no afectar el bien espiritual de los fieles al hacer estas consagraciones, eso se lo dijo el Papa 2 días antes, ellos hicieron caso omiso y las realizaron en Suiza el miércoles por la mañana. Pero voy a leer primero parte de la carta que les envió el Papa con un espíritu muy paternal para evitar estos actos cismáticos y luego vamos a reflexionar sobre las implicaciones que esto constituye. Como lo ha dicho también el cardenal Sarac, no se puede querer defender cuestiones propias amenazando y quebrantando la comunión de la iglesia, porque además un cisma, en palabras cortas, es cuando dentro de la misma iglesia no se está en comunión con el Papa o se pierde por algún acto la comunión con el sumo pontífice. Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y en algunos casos incluso válida de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación. Son parte de las palabras que dirigió el Papa León XIV enviadas a través de una carta el 29 de junio al superior de la Fraternidad de San Pío X. Según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 751, el cisma es la negativa a someterse al romano pontífice o a comulgar con los miembros de la iglesia sujetos a él. El Papa había solicitado a los lefebrianos, como también se les conoce a los miembros de esta congregación, que renunciaran a llevar a cabo el acto cismático de las consagraciones episcopales y mandato pontificio, y es significativo que el argumento más contundente en la carta sea el bien de las almas de los fieles de la Fraternidad San Pío X, ya que ello haría ilícito y en algunos casos incluso inválidos los sacramentos celebrados como la confesión sacramental y el matrimonio. En resumen, este acto de desobediencia además y no adhesión al sumo pontífice, excomunión, ha conllevado a la privación de los sacramentos. No pueden recibir legítimamente la Eucaristía, la confesión, ni ningún otro sacramento hasta que se levante la pena. También se hace la prohibición de las funciones litúrgicas, no pueden celebrar misa, administrar los sacramentos, ni ejercer funciones del gobierno dentro de la estructura oficial de la Iglesia Católica. Oramos, porque muchas veces como miembros de la Iglesia puede llegar el egoísmo, la falta de humildad, y lo que menos creo que deberíamos de pensar en hacer es caer en la desobediencia con las autoridades, tanto los párrocos, los obispos, los cardenales y sobre todo pues además la autoridad del sumo pontífice, que se manifiesta siempre a través de la sucesión apostólica y de sus apóstoles o acompañantes, servidores más cercanos en cada diócesis, que son los obispos. Oramos por la iglesia. Y para finalizar este recorrido de lo que ha sido como lo más destacado de la Semana de la Iglesia Universal, también otra lamentable noticia, y es el asesinato de un sacerdote que se convierte en mártir de la iglesia, quien fue asesinado el pasado 29 de junio en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, pilares de la iglesia, y este sacerdote es de la República Centroafricana. La voz del padre Ceprín Martial Monga siempre estuvo presente en apoyo de la reconciliación en el sureste de la República Centroafricana, donde la violencia y el desplazamiento siguen aumentando, poniendo en grave peligro las iniciativas de paz y la seguridad de la población civil.
El sacerdote vicario de la parroquia católica de San Juan Bautista, conocido por su labor pastoral y por su papel fundamental en los esfuerzos locales de consolidación de la paz en la región, fue asesinado a tiros la noche del 29 de junio frente a la casa cural de su parroquia. Así que oramos por el eterno descanso de este sacerdote. Bueno, muchas cosas dentro de la iglesia a nivel universal. Oramos por la iglesia, que como también claramente lo ha dicho el Papa León XIV, que ha hablado muy claro en los últimos días. He estado siguiéndolo desde siempre, pero creo que desde su carta encíclica Magnificat Humanidad, luego desde su viaje a España, donde lo seguimos discurso a discurso, y después con los días que ha tenido en Roma, el Papa ha sido claro con los diversos problemas del mundo. Y aunque algunos han dicho que el Papa tenía un estilo muy diferente, que probablemente podía hacer silencio en muchas cosas, yo he sentido que el Papa ha iluminado las realidades de todos los territorios del mundo, sin necesidad de nombrar ni siquiera país por país, pero creo que todos nos hemos identificado con las palabras del Papa, que cuando habla para todos los miembros de la iglesia, y cuando tiene que señalar un problema social también lo hace para todos los lugares donde está ocurriendo. Y el Papa lo dijo con los cardenales, que se han sentado a analizar cuáles son las realidades, desafíos del mundo de hoy y cómo la iglesia lo está enfrentando, y también habló cómo están las hostilidades de la iglesia en diversas zonas del mundo. Así que oramos por el Papa León XIV y por su ministerio petrino en un tiempo tan complicado y tan convulsionado. Bien, ahora vamos a pasar con el acontecer pastoral de la iglesia en Nicaragua. Y como ya lo dije, por una parte pues la situación con la diócesis de Estelí, con su obispo emérito que está desaparecido hasta el cierre de esta edición por lo menos, y con la iglesia en el norte de Nicaragua en general sufriendo, pero además permaneciendo firme en la fe, porque el deseo de muchos de los obispos que ahora están desterrados, expulsados del país, siempre ha sido: continúen firmes en la fe, sigan adelante con lo que se pueda hacer para la misión evangelizadora, para vivir su fe, los sacramentos, la misa, y eso se ha tratado de hacer también en muchos lugares con las celebraciones de las fiestas patronales, con las consagraciones de diáconos, como sucedió en la diócesis de Granada. Entonces, acompañándose unos y otros, porque estoy seguro que el fiel que sufre también es acompañado en oración por aquel fiel de aquella diócesis que quizá está sufriendo menos, no que no está sufriendo totalmente, porque creo que todos sufren, pero al menos el que sufre menos acompaña al que sufre más. Vamos a iniciar entonces con el recorrido. Con mucha devoción fue la bajada de la venerada y consagrada imagen de la sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua el sábado 28 de junio. Luego el domingo 29 hubo una procesión por los predios de la Catedral Metropolitana, donde participaron las imágenes de los Cristos crucificados más emblemáticos e históricos de distintas parroquias de la arquidiócesis de Managua. Durante esta semana se ha hecho el septenario, que le han llamado así, los 7 días de rezo para la imagen de la sangre de Cristo en preparación para su fiesta. El aniversario de su llegada a Managua es el día 4 de julio, es el día oficial, y ese día habrán actividades, pasteles, compartir, y el 5, si Dios lo permite, como lo dijo el vicario de la Catedral de Managua, será la misa solemne en honor a la sangre de Cristo, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, que ya para esa fecha estará de regreso después de haber participado en el consistorio en Roma. También se celebró la sangre de Cristo en Granada, donde el padre Winder Morales, vicario de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Granada, presidió la misa el miércoles 1 de julio. Mientras tanto, en la Basílica de la Patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María, en el Viejo Chinandega, también se presidió la Santa Misa en honor a la sangre de Cristo el domingo pasado,
también el domingo 13 del tiempo ordinario, y se hizo la bajada de la imagen de este Cristo negro que se le conoce como el Cristo del Buen Viaje, y que recorrió el interior de la basílica para ser colocado cerca del altar mayor y allí recibir la veneración de los fieles y preparar para su festividad de estas semanas. La diócesis de León ha recordado el 7º aniversario del nombramiento de Monseñor Sócrates René Sándigo Girón como su obispo diocesano el 29 de junio del 2019. Oramos por su ministerio episcopal en este día, publican en sus redes sociales. Vamos a pasar a lo que se ha vivido en honor a San Pedro Apóstol. Sabemos que muchos lugares del país son consagrados a San Pedro, pilar de la iglesia. Monseñor René Sándigo, obispo de León, se trasladó a la parroquia San Pedro del Norte de Chinandega, donde presidió la misa en su festividad patronal. Además, presidió la Santa Misa en la parroquia de San Pedro de Chinandega. Mientras tanto, el obispo de la diócesis de Granada, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, presidió la Santa Misa y ordenación diaconal en la fiesta de San Pedro Apóstol en la parroquia de San Pedro, una parroquia antigua, bella, en Rivas, donde fue consagrado como diácono el seminarista, hasta aquel momento seminarista, Alder Harold Álvarez Maltés. Es fruto bendito, como publican en las redes sociales, de esa parroquia de San Pedro en Rivas. También han celebrado a San Pedro Apóstol en Mozonte, Nueva Segovia, donde han participado en las misas solemnes, las vísperas y diversos actos litúrgicos. Además, la parroquia San Pedro Catedral de Matagalpa celebró su festividad patronal el lunes 29 de junio con las misas, pero desde el domingo tuvieron por la noche la procesión con la imagen de San Pedro en el interior de la parroquia, porque ya sabemos que no se pueden hacer procesiones en las calles, y la imagen se colocó por unos momentos, la imagen principal, cerca de la entrada principal como un signo de la bendición del apóstol para toda la ciudad de Matagalpa y la diócesis. También hubo un simulacro o recreación de la vida de San Pedro. Y hablando de Matagalpa de la Catedral, el padre diácono Clemente está invitando a todos los jóvenes a las misas juveniles, misas que son dedicadas a los jóvenes con la liturgia del día y con reflexiones sobre la liturgia del día, pero basado en la vida de la juventud, y que celebran todos los martes a las 5:30 de la tarde en la iglesia catedral. Por su parte, Monseñor Marcial Guzmán, obispo de la diócesis de Huigalpa, fue a San Pedro del Lóvago en esa diócesis para celebrar la misa en honor al apóstol San Pedro. Y en la diócesis de Granada también hubo otra ordenación de diáconos, es decir, hubo 2 diáconos que fueron consagrados esta semana, diáconos transitorios que pronto, me imagino que en diciembre, probablemente para la fiesta del aniversario de la diócesis, el 2, pienso, probablemente sea en otra fecha, serán ordenados sacerdotes, si es la voluntad de Dios. Y es que en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boaco, el sábado 27 de junio, durante la fiesta patronal, se presidió la misa y ordenación de Cristian Velázquez en esa parroquia, con la participación de la feligresía, que muy contenta recibió esta celebración litúrgica concelebrada por el clero de la diócesis de Granada. Y un bello video donde se ve a Jesús sacramentado entronizado en el centro y alrededor. La feligresía ha publicado la parroquia San Pedro Apóstol de Ciudad Darío Matagalpa sobre la misión parroquial. Y qué bonito, están haciendo su misión parroquial, no explican de qué forma. Sin embargo, qué bonito es ver cómo se congregan ante Jesús sacramentado para orar, alabarle y ahí encontrar la fuerza y la vida en el Señor. Esta es la más reciente reflexión de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien el viernes 3 de julio ha dicho: La profesión de fe de Tomás ha pasado por los siglos de los siglos, Señor mío y Dios mío. Y hoy seguimos profesando nuestra fe en Jesucristo resucitado. Lo hacemos en cada Eucaristía que se celebra en el mundo entero. Lo hacemos en cada adoración eucarística. Lo hacemos en cada acto de fe que realizamos.
Lo hacemos en lo más profundo de nuestro ser cuando oramos en nuestra intimidad, y lo seguiremos haciendo cada vez que proclamemos y profesemos nuestra fe en Jesús el Señor. Tomás fue dichoso porque vio al Señor, pero Jesús nos proclama también a todos nosotros dichosos, que sin haberlo visto físicamente creemos en el vivo y resucitado. Profesamos nuestra fe en el credo, en cada Eucaristía, en su presencia real, verdadera y substancial, en el Santísimo Sacramento del altar, en cada oración que elevamos al cielo y en cada súplica que realizamos por nuestras necesidades. La proclamamos cuando somos testigos de los milagros y maravillas que el Señor realiza en nuestra vida y en la de los demás. No cesemos de profesar nuestra fe, Señor mío y Dios mío, con cariño de pastor. Monseñor Rolando José. De esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Latido Católico con el pulso semanal de la Iglesia. Nos encomendamos a la intercesión de la Beata Sor María Romero Meneses, beata nicaragüense, la única nicaragüense en ser beata, que se celebra el 7 de julio y es patrona de los catequistas en Nicaragua. Oramos por los catequistas que están siempre sirviendo para la formación de los niños y jóvenes que reciben los sacramentos de la primera comunión, de la confirmación y también desde el sacramento del bautismo. Esta beata, que por su labor social siendo religiosa en Costa Rica y además por su ejemplo de santidad desde las cosas ordinarias, fue llevada a la beatificación en el año 2002, siendo beatificada por San Juan Pablo II. Sor María Romero Meneses ruega por nosotros y por Nicaragua. Gracias a los hermanos que nos han acompañado a través de Radio María Nicaragua, donde estamos los viernes a las 7 de la noche. Les acompañó Manuel Antonio Obando Cortedano. Dios primero, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.